noches a todos. Bienvenidos. Hola, sí, te escucho. Buenas noches. Para empezar, hay algunos avisos. Bueno, por empezar, saludamos al Padre Sáenz y agradecemos a Fabián esta oportunidad de seguir formándonos en un momento donde más se necesita, sobre todo los jóvenes. Por eso estamos contentos de su presencia. Los invitamos a seguir participando en este ciclo de conferencias y por eso les pedimos que se anoten. Allá en la mesa hay un registro de mail para que les lleguen las invitaciones, no se olviden de hacerlo. En segundo lugar, hay una venta de libros que acompañan estos ciclos de conferencias y que complementan lo que se está diciendo, que también sería bueno que los vieran, los leyeran y los difundan. Y en tercer lugar, después de la conferencia, hay una reunión en la Casa de los Olmedos, ¿cómo es? Caprera 515, de los Olmedos, que se tienen la generosidad de invitarnos después de la tarde. Bueno, programa de Navidad 2014. Iniciamos un nuevo ciclo de conferencias, esta vez sobre educación. La primera conferencia está a cargo del padre Alfredo Sáenz y se titula Educar desde la cátedra. La segunda, el próximo, siempre los últimos viernes de mes, se titula Carlos Alberto Saqueri, el maestro a la luz, a cargo del doctor Juan Olmedo. La tercera, Cristo Rey en la educación perfectible, a cargo del doctor Freire O'Day. La cuarta conferencia se titula Jordán Bruno Yelta, pedagogo de O Juremos con Gloria Morir, a cargo del doctor Mario Caponeto. En quinto lugar, Educación, Tradición y Libertad, a cargo del doctor Fernando Romero Moreno. Y la última, a cargo del doctor Jordán Abud, se llama Buscar, Amar y Testimoniar la Verdad, la restauración de la educación. Este ciclo del año 2014 está dedicado a dos mártires argentinos de la década de los 70, a 40 años de su desaparición: Carlos Alberto Saqueri y Jordán Bruno Yelta. Yo, para los más jóvenes y para que se entusiasmen a seguir, porque describen estas dos vidas que va a realizar en el curso de la conferencia, pero a manera de primicia les comento solamente y brevemente quiénes fueron. Carlos Alberto Saqueri nació en 1933, muere en 1974, en diciembre del 74. Yelta también en ese mismo año, en octubre. Saqueri, doctor summa cum laude en filosofía, enseñó en la Universidad de Buenos Aires en la cátedra de Historia de la Actividad Filosófica, entre otras materias. Es autor del Orden Natural, una síntesis moderna de filosofía moral y política según la visión de Santo Tomás. Iluminó las mentes de cuantos lo escuchaban o leían de una manera sencilla y profunda, en medio de las permanentes perturbaciones que la teología de la liberación del marxismo teórico y militante se abrían paso en las filas de todos los jóvenes y también de los religiosos. Yo lo conocí y lo escuchaba. Iba a mi casa y a mi parroquia de Ituzaingó, porque no desdeñaba personas ni lugares en su afán alegre y constante de enseñar lo que está bien. Esta reseña será entregada el próximo viernes. Jordán Bruno Yelta, 1909-1974. También cae a balazos por los mismos asesinos de Lerch en octubre del mismo año.
no cuando salía de misa como Sakiri, sino cuando se dirigía a ella. Su trayectoria intelectual y su conversión son diferentes de la trayectoria de Sakiri. Se convierte por su constante y honesta búsqueda de la verdad por medio de lecturas que lo llevaron al mismo Santo Tomás. Se bautiza en 1940 y 3 años después toma su primera comunión. Se dedica a la enseñanza universitaria. Luego escribe en 1960 Libre Examen y Comunismo. Propugnaba una jerarquía de los saberes coronada por la fe. Aprovecho para contarles la primicia de la cual formé parte el día 23 pasado de San Rafael de Sosa. En el Instituto de Formación Católica Alfredo Bufano, el Instituto del Verbo Encarnado, que abarca enseñanza primaria, secundaria y terciaria, acaba de inaugurarse la Escuela de Doctrina Social de la Iglesia San Alberto Hurtado, con el aporte de los libros que pertenecieron a Eduardo Carrasco. En esa biblioteca de esa escuela mendocina y encima de los anaqueles con los libros estaban los retratos de Eduardo y de su maestro Carlos Alberto Sakiri. Esto le llenó de orgullo y enseguida se le presentó esta idea clara: Dios providente nunca abandona a sus hijos, y qué bien conducen sus vocaciones. Bueno, y ahora educar desde la cátedra con el padre Alfredo Sáenz, para los que todavía no lo conocen. Tiene muchos años como formador y escritor, o sea, docente. Es doctor en teología con especialización en Sagrada Lectura. Es doctor honoris causa por la Universidad Católica de La Plata. Su tema favorito: Cristo en el centro de la historia sagrada y de la historia humana, y toda una constelación de personajes que actúan y dejan su impronta en ella. Héroes, santos, herejes y negadores de Cristo. Sencillo y sencillo, escribe como hablándonos directamente. El volumen de su obra, según el informe que nos dejará Rafael Breillo Bey en el año 85, es unos 70 libros y más de 300 artículos. Ahora quería terminar mi presentación breve del padre Sáenz, porque si tuviera que enumerar todo lo que escribió, no lo dejamos hablar. Cuando el padre Sáenz llegue al cielo, ¿con cuál de sus personajes quisiera encontrarse? ¿Qué le preguntaría? Esto quieren ustedes. No sé si el padre lo va a querer responder en alguna charla. Bueno, los dejo con el padre Sáenz. Vamos a tratar este tema entonces de la evangelización desde la cátedra, podríamos decir. El tema de la educación es un tema perenne, muy antiguo. Ya los griegos se preocuparon mucho por la formación del hombre integral, y lo pensaron sobre todo, que parece raro decirlo esto, lo pensaron en base a dos actividades polarizadoras: la gimnasia, es raro decir esto, y la música. La gimnasia, con la gimnasia atendían al hombre, al ser humano, y con la música al espíritu, a la parte espiritual. La gimnasia para la formación del cuerpo, y la música, o bellas artes, la palabra música viene de musa, y la musa abarca todas las bellas artes, la poesía, la literatura, etc. La música para la educación del espíritu. Y así trataban de lograr el hombre de la arete, como llamaban ellos, la palabra con la que designaban la virtud. Porque para ellos educar era formar las virtudes. Nada que ver con lo que hoy se intenta. Estoy hablando de los griegos previos al cristianismo, de la cultura griega, Platón, Aristóteles, los grandes escritores, Plotino y otros.
Llegada la época del cristianismo, se planteó en la primitiva Iglesia el problema de la vinculación de las materias profanas con la revelación cristiana. Ello fue motivo de largas discusiones que tuvieron por protagonistas a los llamados santos padres, son los autores de los primeros siglos de la Iglesia y escritores eclesiásticos, discusiones que versaron acerca de la relación entre el Evangelio y la cultura griega, o al decir de Tertuliano, entre Pablo y Aristóteles. Los personajes que parecen nada que ver, pero sin embargo, los padres los relacionaban, padres, Platón y Pablo y Aristóteles. O sea, razón y revelación, filosofía y cristianismo, naturaleza y gracia, que hay los dos elementos que a veces pudieron ser considerados en relación dialéctica, pero que en la Iglesia, los principales pensadores de la Iglesia lo fueron integrando todos estos elementos. Es que al comienzo, algunos de los primeros padres, un poquito fanáticos, digamos, del cristianismo naciente, les parecía entender que todo el cristianismo era suficiente para encarar todos los problemas de la vida, y consideraba que recurrir a la filosofía griega, el pensamiento antiguo filosófico, era como un agregado indebido, miraron con malos ojos con el Evangelio humano, un poco exagerada la percepción propia de neófitos de los que se iniciaban en el primer cristianismo. Pero luego, con el pasar de los siglos, en el segundo o tercer siglo, ya los padres se dieron cuenta de que esta separación era insostenible. Y entonces entendieron, sobre todo uno de ellos, San Gregorio de Nisa, la necesidad de juntar la razón y la revelación. Y se preguntaban, ¿hasta qué punto podemos nosotros quedarnos con el Evangelio cuando hay toda una revelación que pasa por el orden racional? O sea, Dios se reveló a los judíos por la vieja revelación, la antigua ley, y se relacionó con los gentiles, como se llamaban los pueblos no judíos, y todos los pueblos no judíos eran los gentiles, las naciones, se relacionó con ellas a través de la filosofía. Tanto que llegaron a decir que había 3 testamentos, aunque parezca muy rotunda esta frase: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Testamento de la filosofía griega. Le daban ese carácter. Todo lo que es verdad depende de Dios, viene de Dios. Por eso también la filosofía griega fue el camino para los gentiles, para que los gentiles nos acercásemos, los gentiles nos acercásemos a la revelación. Y llegó a decir en un texto, ¿quién es Platón sino Moisés que habla en griego? Como diciendo lo que Moisés fue para la revelación, lo es Platón para la filosofía. Ahora, esto es para indicar cómo este gran progreso que se realizó, que funda toda la ciencia teológica, el tomismo. Santo Tomás es deudor de todo, Santo Tomás es el rumiador de toda esta vieja tradición que abarca toda la cultura griega, toda la revelación y la patrística. Por eso quizá el valor que tenga que la Iglesia le haya dado, tenga no solo por su capacidad intelectual, sino por su capacidad sintética, armoniosa, no dialéctica, sino que une lo que debe ser. Bien, llegando entonces a esta época del cristianismo, se planteó este problema, esta relación. El hecho es que con el tiempo se fue produciendo la anhelada síntesis, trabajosa pero anhelada síntesis entre la revelación, que proviene del ámbito del pueblo elegido, como dijimos, y la cultura del mundo greco-romano, derivada del ámbito de lo que los judíos llamaban las naciones o los gentiles. Ambas cosas, pues, la revelación y la cultura, aunque de distintos modos, brotaban de la misma providencia divina. Al fin y al cabo, Cristo no era sino la plenitud de los tiempos, no solo la plenitud de la revelación, sino de los tiempos históricos, de la plenitud de la sabiduría, el Logos encarnado, gracias principalmente a los intentos de la escuela palatina que organizó el gran emperador Carlomagno, dirigida por un monje llamado Alcuino, se fue organizando la primera educación católica que alcanzaría
un momento culminante del encuentro de esta revelación y la cultura griega, un momento culminante, digo, un momento de apogeo en la Edad Media. La tan vilipendiada Edad Media, que los colegios se preocupan tanto de enseñarla y de mostrarla como una época sombría, una época de tinieblas. El mismo nombre de Edad Media es efectivo, es un nombre inventado por los hombres del Renacimiento, que consideraban a los medievales como personas atrasadas, renacía la vieja cultura griega, y la Edad Media fue como un paréntesis entre dos edades gloriosas, la edad de la cultura greco-romana y la edad del Renacimiento. Pero esto es un nombre inicuo, ¿no? Además estúpido, porque todas las edades son medias, esta edad anterior y la que nos sigue, porque es un genio para inventar esta expresión. Pero la enseñanza en la Edad Media encontró un momento culminante, ya con Carlomagno casi que lo inicio, como diréis, con la Edad Media. Esa forma de enseñanza se repartía en aquel tiempo en lo que se llamaba el trivium, o sea, 3 vías, 3 caminos, constituida por la gramática, la retórica y la dialéctica. La gramática, el arte de escribir; la retórica, el arte de hablar; y la dialéctica, el arte de discutir. Eso es lo que aprendían los chicos al comienzo, o sea, la enseñanza del idioma latino, la literatura y la oratoria, y el arte del razonamiento. No es poco, es saber esto. Y luego venía lo que se llamaba el quadrivium, 4 días, cuadro que completaba la formación intelectual, añadiendo a la anterior la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Vimos que la palabra música tiene que ver con las musas, con todas las artes y letras, ¿no? Las diversas artes liberales, como se llamaba, la poesía, la historia y la música propiamente dicha. Sin embargo, la enseñanza en la Edad Media, que se basó en estas 7 materias, trivium y quadrivium, no quedaba circunscrita a estas 7 asignaturas. Trivium y quadrivium no eran más que medios. El fin consistía en formar a los alumnos en la verdad y en la sabiduría. No es lo mismo la verdad que la sabiduría. El conocimiento de la verdad es una cosa, y la sabiduría es el gozo de la verdad, la sapiencia, el gustar, el paladear la verdad. Se buscaba eso, que se llegara a un paladeo de la verdad, no solamente a un conocimiento intelectual. Todo el estudio de las diversas asignaturas estaban empapadas de Dios, podríamos decir, de Cristo, de Iglesia también. Estaba bañado en la teología, en el conocimiento del mundo sobrenatural, sin el cual el hombre quedaba como trunco en el orden puramente natural. Se le cortaban las alas que Dios le había dado para ascender ese mundo superior, sin decisión alguna entre lo natural y lo sobrenatural. Cristo era considerado el rey, no solo de las naciones, rex regum, lo llamaban los latinos, rey de reyes, sino también era el rey de la cultura, rex veritatis, rey de la verdad. Yo soy la verdad, dijo él en el Evangelio. Pues bien, a partir de fines de la Edad Media comienza un proceso de desintegración de la cultura. El primer paso lo dio el famoso Renacimiento, el que acabamos de aludir. El orden del Renacimiento continúa siendo cristiano. Para él, al menos teóricamente, Dios seguía existiendo, pero sin embargo, a la gloria de Dios fue muy progresivamente, claro, sustituyendo de hecho la gloria de Dios. Se pasaba del teocentrismo a entendiendo al homo antropocentrismo, el hombre como va siendo como el centro, no el hombre polarizado en Dios. Este hombre sigue todavía al comienzo, sobre todo el llamado primer renacimiento, sigue afirmando la gracia y el pecado. Son dos categorías fundamentales para entender lo que es el hombre, la gracia y el pecado, su filiación divina y todo lo demás, pero en la práctica se fue convirtiendo poquito a poco en el hombre a secas, en el hombre, centrar en el hombre. Ya uno, Miguel Ángel, tan grande, que para discutir su genio. Sin embargo, ya comenzamos a ver en ese hombre que el angelesco, esa humanidad, ese hombre
un poco prometeico, lleno de músculos, de grandeza, y eso era cristiano. Para él eso lo ocultaba con el cristianismo, pero poquito a poco eso fue polarizando las cosas en el hombre más que en Dios. El hombre es tendencia todavía. Y así el genio y el artista sustituyeron al hombre virtuoso. Ya no se buscaba tanto el hombre de la virtud, que era el fin de los griegos, el hombre que formara las virtudes, sino ahora el príncipe maquiavélico fue poquito a poco sucediendo al rey santo, al estilo de San Luis. Interesaba más el homo universal, como llamaban ellos, el hombre enciclopédico, ¿no?, que el hombre religioso, del trasnochado medioevo. Subsiste la religión, pero es escindida de lo demás. Es como una materia más, no es lo que enfrenta toda la docencia. Lo temporal profano pretende independencia cada vez más mayor, más absoluta. No su justa autonomía que la tiene, sino su independencia total. La filosofía rompe con la teología. El derecho, la política y el arte se divorcian poquito a poco de la moral, que de inaugurado pues la era de las rupturas y de las rebeliones. Sobre esta base se va a instaurar otro gran paso de movimiento de destrucción de la cristiandad, que es el protestantismo, que implica un avance en la línea de la decisión desintegradora de aquel edificio arquitectónico que había constituido la grandeza de la cristiandad medieval. Dios existe, sí, pero se lo aleja más y más hacia el mundo de lo irracional. Creo que Lutero decía que la razón era como una prostituta, odiaba la razón, la fe pura. Y esto es una destrucción de las uniones, ¿no?, que había creado el nuevo razón y revelación. Asimismo, la Iglesia, expulsada antes del ámbito temporal, ahora es expulsada, bajo el protestantismo, aún del ámbito religioso, e incluso se la aliena del hombre individual, el cual en adelante, recurriendo al libre examen, deberá entenderse a solas con Dios, él y Dios, sin intermediarios, como propiciaba la Iglesia. Y dentro mismo del hombre se produce una grieta entre la gracia y la naturaleza, que se va ampliando, ya que según la concepción protestante, la gracia es algo que no penetra al hombre, es algo puramente extrínseco, una especie de vestido que cubre, decía Lutero, cubre al hombre, no lo penetra, cubre pero no sana, no eleva propiamente. A su vez el mundo queda mucho más secularizado, no solo porque la Iglesia ha sido exiliada de lo temporal, sino porque incluso los templos materiales dejan de ser templos sacros al desaparecer de ellos el sacrificio, porque no aceptaban la misa como sacrificio, y al quedar reducida al mínimo la sacramentalidad. Todo el orden sacramental quedaba muy reducido. Después se da otro paso en este post-medievalismo, post-cristiandad, que podríamos llamarlo, que es lo que se llamó el deísmo, que surgiendo en Inglaterra, pasa luego a Francia y a Alemania por el nombre de iluminismo o Aufklärung en alemán. La Revolución Francesa es la que va a encarnar este paso tan grande del protestantismo al deísmo. El proceso de la rebelión avanza con un orden muy logrado, muy perfecto, demasiado perfecto para ser puramente humano, es natural. Ya veremos que San Agustín, cuando habla de las dos ciudades, dice que no son 4 ciudades, son 2 nomás. Ángeles buenos junto con los hombres de la ciudad de Dios, y los ángeles malos junto con los hombres de la ciudad del mundo. Por eso está perfecto el plan de la rebelión, se va dando paso a paso, y hoy podemos sintetizarlo hasta nuestros días. Así. El proceso de la rebelión avanza. Ahora va a comportar la negación de todo el orden sobrenatural. El hombre queda amputado, el hombre queda castrado, se le corta las alas de ese vuelo ascensional. El hombre siente el vértigo de ese llamado y prefiere quedarse en lo puramente humano. Dios existe, sí, pero no es el Dios de la revelación, el Dios uno y trino, sino el creador del orden natural, el supremo hacedor, el arquitecto
e hizo el mundo y se fue, el supremo arquitecto, el gran arquitecto, como lo va a llamar la masonería, que está detrás de este preciso momento de la historia, si bien algunos sostienen que viene de más lejos, más atrás. Un Dios que está en el principio y en el fin del hombre, quizás, pero no está en el presente, no está en la historia, no nos molesta, nos hizo y nos deja obrar. Supremo arquitecto. Y lo que cuenta para este hombre es tan solo la historia, lo intrahistórico. Es la época de la sectorización de la enseñanza, del enciclopedismo masónico, es el mundo liberal, burgués, el mundo del homo faber, del rendimiento, del negocio, palabra profunda, negocio, la negación del ocio, relativo al ocio era el tiempo de la contemplación, no era la pereza, Entonces, el negocio es la negación de la contemplación, el hombre del activismo, iniciador del americanismo cultural. Finalmente, en este bosquejo rápido histórico que estamos haciendo de la poscristiandad, accede el materialismo contemporáneo, el individual freudiano y el social marxista. No solo se expulsa a la Iglesia, como en el protestantismo, porque Lutero seguía creyendo en Cristo y en Dios, pero no en la Iglesia, ni solo a Cristo, como en el leísmo, la Revolución Francesa aceptaba a Cristo como un gran hombre, pero no como un Dios encarnado, sino se rechaza ahora al mismo Dios, en el paso supremo, proclamándose el ateísmo, mejor el antiteísmo, más radical, porque si bien Dios no existe, aunque esto es una paradoja y parece muy curioso, si bien Dios no existe, debe ser combatido como si existiera. El hombre es solo materia. Cualquier pretensión de espiritualidad, especialmente en el nivel de la educación, constituiría un espejismo alienante. Y el mundo se convierte así en un hormiguero, en un enorme gulag. Nosotros vivimos en esta época, el siglo XX-XXI, que ha recibido los desemboques de todo ese largo proceso iniciado en el Renacimiento, sobre todo en el segundo Renacimiento, o al fin de la Edad Media. Y es precisamente el ámbito de la cultura el que ha sido más bombardeado por las fuerzas disgregadoras. Hoy todos los valores, sabemos bien, están en tela de juicio, la verdad, el bien, la belleza, el amor, la patria, la familia, Dios, todos los valores. Y conste que no se trata de una crisis localizada en un espacio determinado, sino que se extiende peligrosamente, ya que prácticamente incide sobre la totalidad del mundo a través, sobre todo, de los medios masivos de comunicación. Una crisis que para colmo se presenta encarnada en personajes de literatura ensalzados por la opinión pública o en personajes reales del cine, del arte, lo cual resulta aún más impactante, que encarna este nuevo espíritu de la modernidad. La consecuencia, el hombre se siente hoy vacío, disperso, incapaz de pensar, con una desbocada apetencia de sensaciones y de cosas materiales, ese hombre que experimenta una especie de frenesí por vencer el horrible aburrimiento que lo diseca. El gran Dostoyevsky decía que el hombre moderno va a morir de un grande profundo bostezo. O sea, un aburrimiento metafísico, ¿no? Un aburrimiento que no puede ser filosofía de aburrimientos profundos. Decía estas son que las viejas virtudes cristianas se han vuelto locas. ¿Cómo se produjo este enloquecimiento? Primero, desconectándose las virtudes entre sí. La caridad, por ejemplo, desconectada de la verdad, puede llevarnos a amar tanto al pecador que acabemos por decir que el pecado no es pecado. Segundo, desarraigándose las virtudes de sus respectivas potencias. Así, a una virtud cristiana tan fundamental como es la humildad, que tiene su propio lugar en la voluntad, se la cambia de potencia, se la ubica en la inteligencia, y entonces tenemos al hombre relativista. Humilde quiere decir que no afirma nada. Afirmar algo como absoluto es soberbia. Hay que ser humilde y por tanto aceptar el relativismo, el escepticismo.
aquel al que la certeza le angustia. La paz reside en la duda. El tener dudas es inteligente, el afirmar con certeza es ser bruto propiamente, es ser tajante, en el carecer de delicadeza intelectual. Virtudes pues desconectadas, virtudes desubicadas de sus potencias y objetos, más aún en ocasiones las potencias y hábitos actúan sin objeto alguno, funcionan en el vacío, patinando como las ruedas sobre el barro. Es lo que le pasa con frecuencia al hombre de nuestro tiempo, que se siente angustiado, deprimido, sin saber por qué, y entonces odia y declara repugnante la realidad con que se topa, cualquiera sea ella. Es el nihilismo, la culminación y el paroxismo del subjetivismo, del autoencierro del hombre que se quiso originalmente autosuficiente. Bien, frente a este mundo apóstata de Jesucristo y de su santa iglesia, nos surge la ardua pero apasionante tarea de la evangelización. Aquella frase del apóstol San Pablo debería vibrar en nuestro corazón: ay de nosotros si no evangelizáramos. Pues bien, el colegio católico al que me voy a referir, la Universidad Católica, pero sobre todo me referiría a la educación, porque esto yo lo había escrito hablando a un colegio. De todos modos, como es una identificación clara en la universidad y algo de orden universitario, digo, el colegio católico tiene a este respecto una tarea esencial. La evangelización incluye la educación, porque la Iglesia, cuando evangeliza, no deshumaniza al hombre, antes bien lo ennoblece. Y aunque la educación no pertenezca al contenido esencial de la evangelización, pertenece sin embargo a su contenido integral. Si queremos realmente evangelizar, tenemos que educar. La educación resultará más humanizadora en la medida en que más se abra a la trascendencia, es decir, a la verdad y el bien suyos. No hay pues dos etapas: primero humanizar, luego evangelizar. Mientras evangelizo, estoy humanizando, estoy educando. Y mientras educo, estoy evangelizando. Así ha sucedido a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Como lo ha explicado detalladamente Alberto Caturelli, la educación se ordena a la actualización creciente y armónica de todas las potencialidades del hombre, donde debe existir al entender, hasta que la misma naturaleza del hombre alcance su plenitud. Eso es propiamente la educación. El verdadero maestro es aquel que de tal modo sabe desarrollar los hábitos buenos en sus alumnos, que estos alcancen el total señorío de sí mismos, de modo que el adolescente llegue a poseerse de veras a sí mismo por un creciente grado de interiorización en la verdad. Perfección ante todo de los hábitos técnicos que se ordenan al dominio de las cosas que simplemente existen, para lo cual es necesario un conocimiento sumario de la naturaleza inanimada. En un segundo grado, el logro de un conocimiento también sumario de la naturaleza viva, para concluir en aquella realidad espiritual, la suya propia, que resume en sí misma toda la riqueza excitativa. El hombre, mediante la formación de los hábitos, que perfecciona la naturaleza humana total, es decir, las virtudes intelectuales que dispone para la ciencia y sobre todo las virtudes morales que ordenan al hombre al bien. Todo esto es la educación. Una educación que comprende estos tres grados será de veras una educación integral. Generará planes de estudios coherentes. Seleccionará los profesores, no solamente entre los que más saben, sino entre los de mayor virtud. Procurará que los hábitos intelectuales se desarrollen en el estudio intensivo de las humanidades y los hábitos morales en orden a la integridad de la naturaleza humana. Sin embargo, esto no es todo. Formar al joven en su integridad total es un fin inalcanzable con las solas fuerzas de la naturaleza.
para llegar a la plena posesión de la verdad con mayúscula, del bien y del ser con mayúsculas, se necesita algo que está allende la naturaleza. Por eso, una verdadera educación que no quiera eliminarse a sí misma como educación, debe ponerse en estado de apertura a lo sobrenatural, pues solo mediante un salto que trascienda la forma vigente es alcanzable lo absoluto. Único ámbito en que puede lograrse la formación integral del hombre. Si la educación no quiere suicidarse como educación total, debe estar metódicamente dispuesta a no limitar su ascensión a los grados de ser natural, por sublimes que sean. En realidad solo tiene dos caminos: o abrirse al orden de lo sobrenatural o cerrarse sobre sí mismo. Y en este segundo caso, anula el fin de la educación al limitarlo arbitrariamente al solo orden natural, y si anula el fin de la educación, anula la educación misma, ya que no es concebido una educación sin finalidad alguna. No se puede formar al adolescente cuando no se atiende a su diversa religación. El hombre es un ser religado de múltiples maneras, religado a los otros por ser animal social, religado al mundo como integrante de la naturaleza, religado a la ley moral por sus exigencias de perfección, religado al tiempo y a la historia en cuanto heredero de una tradición y hacedor de una cultura, relegado al absoluto, a Dios por su condición de criatura, relegado finalmente a Cristo por su carácter de redimido. Una educación que no atienda todas estas relegaciones no será una educación, no será una educación integral. Hay un autor moderno, la profesión Weitzel, una autora moderna, que ha dicho que la característica del hombre moderno es la ruptura de las raíces, que es el hombre desarraigado, el hombre que ha perdido arraigos, en Dios, en la paz, en la familia, en las cosas, en la naturaleza, ha perdido arraigos, el hombre que flota en el aire, volátil, no tiene ninguna raíz. Eso sí un poco el hombre de Dios. Por eso cuando escribí este libro, El hombre moderno, una de las características que le pongo a ese hombre moderno, a ese hombre de la revolución moderna cristiana, pongo el desarraigo como una característica muy crítica de nuestros tiempos. Solo la educación católica de Cristo es el faro que ilumina, la meta que atrae, el modelo que se contempla. Y así, en el proyecto educativo de la escuela católica, Cristo debe ser el fundamento. Él revela y promueve el sentido nuevo de la existencia y la transforma, capacitando al hombre a vivir de manera divina, digamos así. Yo sé que cristianos tienen una movida que dicen los padres, sobre todo los que el hombre está hecho para salir de sí, para hacer un éxtasis en casa, salir de sí. O hace un éxtasis para arriba, endiosándose por la gracia, pasando al orden sobrenatural. O hace un éxtasis para abajo, sale de sí mismo pero animalizándose. Siempre me gusta recurrir a dos palabras griegas, ¿no? Parece un poco, digamos, tonto recurrir a veces idiomas extraños, pero conviene esto. Dos palabras casi idénticas que se diferencian en una letra. Theosis y teriosis, casi idénticas las palabras griegas. Theosis quiere decir divinización. Theos quiere decir Dios, teología, sí movimiento hacia. Las tentaciones, la palabra que quería decir theosis, movimiento hacia Dios. Divinización, por la gracia, no por la soberbia, por la gracia uno se endiosa. Y lo otro, teriosis, que significa bestialización. Pero significa animal, bestia. Movimiento hacia la animalización. O sea, esto que hicieron la Revolución Francesa, tantas tendencias modernas, de colocar al hombre en el ámbito puramente humano, sin hacer trascendencia alguna, ni para arriba, o trascendencia, para abajo, es imposible. El hombre está hecho para endiosarse o para animalizarse. No existe el hombre químicamente puro, el hombre solo, pelado, no existe. Y por eso comenta San Agustín, con mucho brillo, cuando le canaliza su inteligencia, que el modelo del hombre animalizado es el hijo pródigo. El hijo pródigo corre la aventura de la libertad desbocada del hombre moderno, de alguna manera, y ¿dónde termina? Termina
entre las bestias, entre los chanchos, los cerdos, que era el animal más despreciado por los judíos, los cerdos, y envidiando a los cerdos por la comida que no tiene, que convenía sacar de la se la ha dejado a la casa de su Padre de Dios y se ha animalizado. Y por eso dice en Agustín el Evangelio, dice que el chico cuando se convierte, dice, me levantaré y iré a mi Padre, me levantaré. Nosotros lo traducimos rápidamente, me levantaré, bueno, no, en el sentido místico. Estaba horizontalizado, como los animales, San Agustín que el hombre, Dios es al hombre vertical, no horizontal, como los animales, no idea, ¿no? El chico dijo, me levantaré, me verticalizaré y volveré a estar. Bien, por eso entonces, esto debe ser la clave de cómo verá el principio de cohesión y de armonía con el espiritual. De lo dicho hasta acá se ve claramente la necesidad de integración de los diversos saberes en una unidad superior. Una cultura es un sistema de valores destinado a crear una visión del mundo. Esto es muy importante. Los chicos del colegio, los jóvenes de una universidad deben salir con una visión del mundo, no tanto con varias nociones, con una cosmovisión, palabra que hoy está muy en boga, muy linda, creo que quiere decir eso, visión del mundo. Y el valor supremo de una cultura cristiana, de una visión del mundo cristiana, es la gloria de Dios, la glorificación de Dios. Todo el actual de lo que no es Dios, de lo que es relativo, tiene sentido en la medida en que dé gloria a Dios, que contribuya a dar gloria a Dios. El muchacho debe salir del instituto de formación deseoso de dar gloria a Dios. Obviamente trabajando en las cosas temporales, pero nunca perdiendo de vista este fin de la gloria de Dios. La escuela es un centro donde se elabora y se transmite una concepción del mundo, del hombre y de la historia. Esta es la cosmovisión, una visión del mundo, del hombre y de la historia. No es la misma la que tiene que ver un colegio católico, una universidad católica que le da la UNA, no es la misma. Es otra cosa. Una determinada concepción de la vida es prácticamente ineludible en una formación cristiana. Por eso es decisivo que todo miembro de la comunidad escolar tenga presente esta visión de la realidad, de la unidad de la enseñanza. Y los profesores son el área, ¿no?, de la formación. De ahí la insistencia de la Santa Sede, varios documentos en la primera mitad del siglo XX, en la necesidad de, como dice uno de ellos, de transmitir de modo sistemático y crítico la cultura a la luz de la fe y de educar el dinamismo de las virtudes cristianas, promoviendo así la doble síntesis entre cultura y vida y fe y vida. Así que los conocimientos profanos y los conocimientos atinentes a la fe deben de cierto modo entrecruzarse. Si bien uno puede aprender separadamente una cosa de otra, hay que hacer una simple, una cosmovisión. Hay que integrar una cosa con otra, hay que meter una cosa en la otra. Es conocida la serie de fórmula Intellige, Ucleras, Credos Intelligas. Entiende para que cree, para creer, cree para entender. Es decir, ese entrecruce, el conocimiento y de la fe deben mezclarse. Esa es la formación católica. El conocimiento profano sirve de fe para ahondar la fe. Y el conocimiento de la fe lleva una inteligencia más profunda de las realidades profanas. No creamos que estamos dando una educación católica por el mero hecho de que en el programa de estudios, donde hay tantas materias dictadas según las más diversas ideologías a veces, agregamos una unidad de religión. Eso no es un colegio católico, aunque se llame así. Eso no es una universidad católica, la que agrega una hora de teología. No es eso. Es otra cosa. Así como no podemos pensar que estamos haciendo una televisora católica, porque en la programación general, que produce un verdadero lavado de cerebro, agregamos unos 10 minutos en que hablamos de Cristo o de la vida eterna. Cuando decimos que la cultura debe ser sobrenatural, queremos afirmar que lo sobrenatural debe informar toda la cultura, de manera semejante a como decimos que la gracia asume, impregna y eleva la naturaleza. La educación debe ser unitaria. Estoy educando a un joven que tiene una unidad de destino. No dividamos lo que Dios ha unido.
una unidad de destino natural y sobrenatural, y no puedo desintegrar al estudiante, al joven, enseñándole según principios diversos sus distintas dimensiones, que es lo que se hace en casi todos los países. ¿Cómo no va a haber conflicto en la sociedad de hoy y en el hombre de hoy? ¿Cómo no va a haber tanta esquizofrenia cuando pareciera que todo lo que se hace es para dividir al hombre interiormente? Pensemos en las universidades, incluso en las llamadas católicas, en las que con frecuencia las materias son enseñadas divergentemente por profesores que piensan cada uno a su manera y de manera contradictoria. ¿Cómo vamos a formar así al militante católico? Y no se lo forma, obviamente. Tal vez algunos dirán que la catequesis no exige de manera absoluta la existencia de un colegio católico, que podría darse en locales aparte y en horas extraescolares, como decía Sarmiento, de acceder aparte, o de las universidades. Algo de eso es verdadero. Algo de eso es verdadero. Sabemos que han salido excelentes católicos militantes de la escuela pública nazista argentina, laica, donde ellos aprendieron a agudizar su sentido apostólico, porque había una familia que los sustentaba desde afuera. De ahí que solo poder dar algunas horas de religión no justifica el enorme esfuerzo que implica el montaje de un instituto católico, colegio o universitario. Sin embargo, la verdadera educación no se hace por justa posición. No se trata de sumar conocimientos cristianos a una conducta pagana, enseñar el contenido de la fe agregándolo a una cosmovisión laicista. La formación humana y la formación religiosa no pueden ser opuestas, ni siquiera paralelas o sucesivas, deben imbricarse una en la otra. El espíritu cristiano debe impregnar la enseñanza profana, tratar de que las distintas materias sean consideradas a la luz de la virtud de la verdad divina y lograr que sea Dios quien informe toda la actividad humana. Al fin y al cabo, Dios es la causa primera y el fin último de todo. El pensar del cristiano debe inspirarse integralmente en él y a él referirse. Todo debe llevar la impronta de la fe. Y es claro que solo el colegio católico, solo la universidad católica, pero en serio, católica, pero en serio, católicos en serio, está equipado para realizar semejante labor. Pues solo él es capaz de impregnar todas las ramas del saber del espíritu del Evangelio. Si nos cuesta entender esto, escuchemos al menos las siguientes palabras de un marxista, él sí bien consciente de la necesidad de una cosmovisión para formar al militante del partido. Dice así: la fuerza del marxismo es la siguiente. Un profesor marxista, un docente marxista de cualquier disciplina particular, abre perspectivas sobre una concepción global de la vida. La fuerza de nuestros profesores marxistas está en hacernos sentir que esta disciplina particular toma su sentido de la concepción global del mundo que Marx ha aportado. Él puede estar dando geometría, cualquier cosa, trigonometría, física, pero debe estar teniendo presente la cosmovisión marxista. Esa es parte de la cosmovisión marxista. Debe ser integrada, si no, no es buen profesor. El colegio católico no puede ser tan solo una institución en la que se enseña la doctrina católica junto con los demás conocimientos, punto. Sino donde todo, incluso lo que no es estrictamente enseñanza religiosa, se enseña con espíritu católico. No se crea que es mejor acumular cursos de religión o multiplicar cursillos de formación religiosa. Ellos pueden ser a veces útiles. Sin embargo, aún prescindiendo de la dificultad tan común de la falta de tiempo disponible, tal procedimiento es poco conforme a la psicología del adolescente y a las leyes de la asimilación. La explicación dada, en cambio, en pequeñas cuotas, en pequeñas dosis, de un modo discreto, pero categórico, por medio de advertencias ocasionales
por parte de los profesores de las diversas materias profanas es infinitamente mejor recibida por los estudiantes, penetra en su conciencia casi sin darse cuenta y acaba por hacer cuerpo con su concepción del mundo, del hombre y del mundo. Como se ve, resulta hoy más imperativo que nunca la necesidad de integrar toda la materia dentro de una escala y un orden jerárquico. Realizar la síntesis y la integración arquitectónica, cardenalicia, podríamos decir, de los diversos contenidos del saber humano a la luz del mensaje evangélico y en orden al desarrollo de las virtudes que debe caracterizar al cristiano. Naturalmente, que cada materia tiene su propia autonomía, su sana autonomía, debiendo ser desarrollada según sus principios específicos. No se trata de hablar todo el tiempo de Dios. Hablo de matemáticas según sus principios, hablo. Pero al mismo tiempo ha de contribuir esa materia a la cosmovisión cristiana. Las diversas materias no solo son antitéticas con la cosmovisión cristiana, sino que respecto de ella constituyen una suerte de preparación evangélica, ya que el auténtico desarrollo de la naturaleza es una especie de preparación a la gracia. Más aún, las materias profanas reciben iluminación y complemento de la cosmovisión cristiana. El puro saber profano tiene algo de indigencia. La cosmovisión cristiana ensancha sus horizontes para una mejor comprensión de la ciencia, del hombre y de la historia. Porque el verdadero saber sobre el hombre y el mundo solo se alcanza cuando se reconoce la realidad total del hombre y de su historia de salvación, es decir, cuando se reconoce en el Verbo de Dios encarnado, recapitulador de todo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre y a todas las cosas del hombre. De ahí la afirmación de Pío XII: todas las ramas del saber humano manifiestan a la inteligencia las obras de Dios y sus leyes naturales, al tiempo que exhortaba a hacer ver todas las cosas a la luz de la grande y divina verdad. Tratemos ahora, para ir terminando, de concretar un poco más esta aspiración de la Iglesia, recorriendo las diversas asignaturas, aunque sin intentar cubrirlas en su totalidad, y ver cómo ellas pueden enfocarse en esa dirección monolítica, catedralicia, arquitectónica. Ante todo, digamos una palabra sobre la catequesis que se da cuando se trata sobre todo de colegios católicos, por al menos materialmente católicos, de nombre católico se le da esta materia. Porque es necesario que también sea una materia y no una sola vivencia, como a veces se ha dicho, vivencias. El cristianismo no es una serie de vivencias, hay una vivencia sí, pero que brotan de una doctrina. Fundamentalmente es una doctrina, estamos en una enseñanza, hablando de la enseñanza. Esta materia, digo, implica la comunicación de contenidos, saber la revelación divina y la doctrina del magisterio de la Iglesia que explicita dicha revelación. Gracias a ello, el adolescente aprenderá a distinguir lo que se puede conocer por la luz natural y lo que solo se nos ofrece por la revelación. Como ha enseñado Santo Tomás, tres son los conocimientos catequísticos fundamentales: lo que hay que creer, el credo; lo que hay que esperar, que se resume en el Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, etc. Y lo que hay que amar, que se resume en el doble precepto de la caridad y la humanidad. Por eso, esta sería la totalidad de la cierta catequesis. Un chico sabe saber lo que hay que creer, lo que hay que esperar, lo que hay que amar, sale bastante bien formado. Pero no basta con aprender, es entrañar lo aprendido, es posible asimilarlo, convertirlo en algo propio, hacer no solo conocimiento, sino bandera, militancia. Y de esto se diferencia de las otras materias. No se hace militancia con la trigonometría, pero sí con la formación religiosa. Debe salir un militante católico. La catequesis no puede ser el don de una materia por la demás. Segundo, la filosofía. Segunda materia tan importante, a diferencia de la catequesis,
La filosofía no parte de la revelación, como sabemos, sino que es un conocimiento racional del mundo, del hombre y de Dios a la luz de la razón natural, buscando siempre las últimas causas de la realidad. En esta materia hay que evitar a toda costa que los estudiantes sean formados en el eclecticismo, contentándose el profesor con la exposición de los diversos sistemas filosóficos. ¿Creen que en filosofía es eso? Saber lo que dijo Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Marx, saber eso. No es así. Hay que evitar eso, ¿no? Contentándose el profesor con la exposición de los sucesivos sistemas. Hay que enseñarles a discernir entre esos sistemas. Hay que enseñarles todo, pero discernir con espíritu crítico el error de la verdad. El joven debe salir del instituto platónico con una posición clara ante la vida que le permita detectar los errores que pululan en el ambiente y lo capacite para saber refutarlos convenientemente según su condición. Una mente sólida no se forma con cuestiones disputadas, no se forma sumando conocimientos de distintos errores, no se forma. Hay que ir a la filosofía perenne, a la de los santos, sobre todo a Santo Tomás, sino guiar naturalmente, como dije, conocimiento de otras filosofías, pero juzgadas, no solo aprendidas, sino juzgadas a partir de la filosofía perenne única anclada en la realidad. En tercer lugar, podemos hacer una referencia a las ciencias. La enseñanza de las llamadas ciencias físico-químicas, ortodoxas, debe comunicar al joven el conocimiento de la materia y de sus leyes. En la ciencia se aprenden las leyes de la naturaleza. Algunos de este conocimiento los ha de hecho conducido al ateísmo. El marxismo siempre ha hablado de que era un materialismo científico. La naturaleza absolutizada acababa por convertirse en el sucedáneo de Dios. Existe la ciencia lo único, reemplaza la religión. En nuestro colegio debemos enseñar la física y la química con visión científica, sin duda, pero siempre con un telón de fondo religioso. Dios es el comienzo y el fin de toda la física, de toda propiedad química, creador tanto del electrón como de la estrella. Por eso el universo canta la gloria de Dios, el creador, como enseña la Escritura. Este mundo con sus leyes admirables es una palabra o un poema, como decía San Agustín, Quattromanium, Carmen, inefable y modulatorio, como una gran poesía de un inefable declamador. Dios, ¿no? Declama, es una gran Manium Carmen, gran poesía, gran poema. Entonces este debe realizar su propia síntesis entre ciencia y fe, señalando como corresponde la presencia de Dios en su creación. La observación de los hechos se convierte así en un trampolín hacia Dios. La misma Sagrada Escritura en cada una de sus páginas suscita la admiración por el orden, hermosura y sabiduría que resplandece en la creación. Será preciso despertar en los jóvenes el sentido de la admiración ante la grandeza de la obra divina, admiración que es una de las mejores introducciones a la oración. Podemos hablar en cuarto lugar de las matemáticas, una materia que ayuda a crear en el alumno el hábito de la exactitud. Esto es lo más importante, quizás, el hábito al tiempo que le permite tener experiencia de la medida de las cosas. Naturalmente no hay diferencia entre un manual de matemáticas compuesto por un doctor cristiano y otro compuesto por un ateo. Sin embargo, si el profesor posee sabiduría cristiana, sabrá despertar en sus alumnos el culto de la verdad desinteresada, les inspirará el sentido del rigor intelectual. 2 y 2 son 4. Esto es muy importante en una época de tanta vacilación en las afirmaciones tajantes y absolutas. Como decía graciosamente el señor de Luis, en cuanto éramos a 2, lo que diga el Comité Central. Bien, las matemáticas exigen una suerte de ascética no ciertamente extraña al orden cristiano. Esta ascética está tejida de atención a la realidad dada, del método, de humildad, de perseverancia, de anhelo, de precisión, de concisión. El alumno va advirtiendo que se podrá reencontrar con esfuerzos semejantes cuando ya adulto trate de modelar
por medio de la reflexión su vida y la ciudad terrestre en conformidad con la fe católica. Además, la belleza y elegancia de ciertas demostraciones lo conducirá a veces al silencio interior, esa contemplación admirativa, ese contacto con un valor que linda con lo absoluto provoca una dilatación interior, una sublimación que no carece de analogía con la plegaria. Solo habrá que cuidar que este estudio de la matemática, de la física, de la ciencia, el espíritu de geometría, como decía Pascal, el espíritu geométrico, el espíritu de geometría no extinga el espíritu de finesse, el espíritu de finura interior, que no haga perder la poesía plegaria. En otro lugar, la historia parece una materia tan importante en la formación para la evangelización, es enorme. Solamente la memoria del pasado puede calibrar con exactitud cualquier análisis del presente o cualquier perspectiva del futuro. Aquello de la historia magistra vitae, ¿no? Como se ha dicho, maestro de la vida, tiene acá plena vigencia. Será preciso que el profesor no se limite tampoco acá a la mera narración de los hechos. Algunos creen que historia es eso, aprender hechos y hechos y hechos. En su mente debe tener bien estructurado lo que se ha dado a llamar filosofía de la historia, aunque más bien habría que decir teología de la historia. Y sabemos que el libro clave para esta formación de fondo será el inmortal de Civitate Dei de San Agustín, donde el santo doctor desarrolla el curso de la historia a la luz del conflicto teológico entre dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de Satán, montadas ambas sobre el amor de Dios hasta el menosprecio del hombre, para dar menos valor al hombre que a Dios, y la ciudad de Dios, y el amor del hombre hasta el menosprecio de Dios, la ciudad de la tierra. Todos los hechos, épocas e instituciones deberán ser estudiados en sí, con la autonomía legítima que tal estudio requiere, pero luego integrados en aquella grandiosa visión crítica y teológica, y así el alumno sabrá valorar adecuadamente las diversas épocas y acontecimientos de la historia, e incluso yo diría que hasta aprenderá a leer el diario con inteligencia. En otro lugar podemos decir una palabrita sobre la geometría, esta materia que constituye una apertura al medio próximo de vida, el cual a su vez es puente para pasar al orden mayor. La geografía permite captar mejor al hombre, sus diversas razas, sus tradiciones, la del propio país, ayudará a acrecentar el amor a la patria. La geografía física contribuirá al conocimiento del Dios creador, bello, poderoso, inagotable. La geografía humana permitirá conocer mejor al hombre, cooperador del creador, etc. Luego también la literatura. El objeto propio de esta asignatura es el acercamiento a la realidad con un conocimiento distinto al meramente racional, el contacto con los grandes autores, especialmente los clásicos universales, y de lengua española, que deberá ser enriquecedor. En un poema elevado hay siempre algo de la inefabilidad de Dios, particularmente el conocimiento cabal de nuestra lengua, en una época que cada vez se la habla peor, permitirá al cristiano expresar su fe en el marco y el genio del propio idioma, el nuestro tan rico y tan preñado de catolicidad de un pueblo, como decía Rubén Darío, aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Finalmente podemos aludir a la música, la buena música, que ahora me refiero no a la música, sino a la música que llamamos música completamente, no solo es expresión de alegría y de amistad, también lo es, pero es también medio de elevación de los sentimientos humanos. La admiración por lo bello está muy unida con la aspiración a lo bueno y a la verdad, a lo también. Ya los antiguos, como dijimos al comienzo, atribuían capital importancia a la formación musical, porque la música forma al hombre, cada uno es la música que gusta, la música que admira. Los diversos tipos de música hacen los diversos tipos de hombre, el hombre sexual, el hombre materialista, el hombre superficial, el hombre erótico, el hombre virtuoso. La música contribuye grandemente a eso.
Es necesario que el colegio católico eduque en el sentido de lo estético, del buen gusto, de la música clásica, máximo en nuestro tiempo en que la música parece rendir culto a la fealdad, al ruido ensordecedor que hace prácticamente imposible todo tipo de vida interior. El verdadero arte musical o visual, no solo transmite el sentido de las armonías sensibles, sino también el sentido de las verdades profundas, la sinfonía, digamos, de la fe, sobre todo la feliz relación con el misterio. El auténtico papel del arte consiste en irradiar a través de lo sensible el esplendor de la verdad. Y finalmente la educación física, como he dicho al comienzo, cómo los griegos daban tanta importancia a la gimnasia, la valoración del papel que tiene el cuerpo en el desarrollo integral de la personalidad es una de las principales metas de la educación física. Desde que el verbo se hizo carne, lo corporal ha adquirido una gran elevación, porque se ha adherido a la divinidad de Cristo con unión indisoluble. Si cuando estamos en gracia nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es menester cuidarlo, respetarlo, fortalecer. El profesor de gimnasia debe estar imbuido de este sentido católico, no hedonista, del cuerpo humano. Así pues, todas las materias, como vemos, cuyo elenco no hemos recorrido en su totalidad solamente a modo de elucidación, deben contribuir a forjar el hombre integral, ese hombre integral que precisamente por ser tal es cristiano y es católico. Todas las materias deben reflejar a Cristo, la realeza de Cristo, en el ámbito de la cultura, filosofía, como hemos ido recorriendo, filosofía, ciencias, matemáticas, historia, geografía, literatura, música, educación física, tantas maneras de evangelizar, tantas maneras de reflejar a Cristo verdad, a Cristo exactitud, a Cristo medida, a Cristo Señor de la historia, a Cristo verbo encarnado en nuestro espacio humano, a Cristo el más bello de los hijos de los hombres. En una palabra, evangelizar no es sino formar a Cristo en el alumno, hacer de él otro Cristo. Es evidente que una misión tan formidable exige personas bien formadas. Y exaltemos, con esto concluimos, exaltemos aquí la grandeza del docente. Será él quien habrá de determinar el carácter específico del Instituto Católico. Lo que requiere una visión católica del mundo, especialmente de la cultura, así como una pedagogía adaptada a los principios evangélicos. Y él dice en la Iglesia de un documento sobre la educación que es evidente que semejante orientación de la enseñanza no depende tanto de la materia o de los programas, sino principalmente de las personas que lo imparten. Mucho dependerá de la capacidad de los maestros de que la enseñanza llegue a ser una escuela de fe, es decir, una transmisión del mensaje cristiano. La síntesis de cultura y fe se realiza gracias a la armonía orgánica de fe y vida en la persona de los educadores. La nobleza de la tarea a la que han sido llamados reclama que a imitación del único Maestro, Cristo, que nos revele el misterio cristiano no solo con la palabra, sino también con sus mismas actitudes y comportamientos. Se comprende así la fundamental diferencia que existe entre una escuela en la cual la enseñanza estuviera penetrada en el espíritu cristiano y otra que se limitara a incluir la religión entre las materias escolares. Fue esta razón que los jóvenes se acercaban espontáneamente a Sócrates para oírle hablar, porque tenían conciencia de que él era maestro, es decir, doctor, en otras palabras, que podía enseñar porque sabía. Y además, eso era lo más importante, porque Sócrates dice era una sola cosa con aquello que enseñaba. Enseñaba con su propia persona, enseñaba con el espejo de su ejemplo. Platón concluye de ello que el maestro, por excelencia, es aquel que tiene un alma en la que reina el orden, la armonía, la sinfonía. Advierte Caturelli cómo este orden del que habla Platón no es un orden inventado, creado por el maestro mismo, es un orden descubierto por él y hecho suyo, hacer identificarlo consigo mismo,
hasta hacerlo uno consigo. En el alma del maestro reina el orden de los principios que fluyen del descubrimiento de la verdad. Y porque esta verdad poseída es común, el maestro puede comunicar con nosotros, entrar en comunión con los estudiantes. Pero para esto el maestro tiene que pasarle lo que a Sócrates, que era uno con lo que enseñaba, y por eso los adolescentes iban a escuchar. El maestro, un hombre de orden, un alma arquitectónica, una catedral viva. De ahí la necesidad de la propia formación. Nadie da lo que no tiene. No basta con conocer más o menos la materia que se dicta. Si es que de verdad se quiere imbuirla de catolicidad, será necesario que el docente encare con firmeza su propia formación, nunca terminada del todo, especialmente en el ámbito de la filosofía y de la teología, así como en el campo de la historia, que me parece que es la materia más bombardeada por el enemigo. La revolución cultural de Gramsci se lleva en cambiar la historia, enseñar otra historia. La historia entonces es tan importante para comprender el sentido de los acontecimientos. Son sobre todo estas asignaturas trascendentes a todas las otras las que crean orden en el alma del profesor, permitiendo que éste ubique su materia específica en la cosmovisión cristiana. Por eso la tarea de educación exige en el docente verdadero ministro del verbo, una penetración y profundización constante en la verdad, así como un perfeccionamiento progresivo de su vida espiritual, es decir, de su total humanidad concreta, que solamente tiene posibilidad de enseñar aquel que, como acabamos de decir, esté identificado con la verdad que enseña. Si queremos que nuestros jóvenes logren una formación sintética, arquitectónica, lo primero es lograr esta síntesis en nosotros mismos, la que todos estamos divididos en nuestras propias, estamos fragmentados, desintegrados en buena parte por culpa de este mundo pelón que vivimos, en el mundo apóstata de verdades enloquecidas. Lograr la unidad interior, de aquí nuestra primera meta. Tenemos que aprender a elaborar esa síntesis de todas las dimensiones de nuestro ser, poner en armonía nuestra inteligencia y nuestra voluntad, nuestro corazón y nuestros sentidos, recobrar un orden, un cosmos, en contraposición al caos en que estamos hoy sumersos, e informarlo todo con la luz de la gracia, con la fuerza de la gracia, con el calor de la gracia. Tenemos que ser de nosotros el santo, el docente santo. Tenemos que ser santos y fundadores, porque necesitamos crear instituciones que realmente sean canal de esa cultura que anhelamos. La tendencia a la santidad, y una santidad fundacional, llenará nuestra alma de celo apostólico, de ese celo que es calor del alma, encendido en el amor a Dios y que ama al prójimo por amor a Dios. Celo al ver cómo las almas se corrompen, cómo los jóvenes se corrompen por el influjo demoledor de la sociedad de nuestro tiempo, que nada, casi nada nos ayuda en esta empresa. Celo al ver que Cristo, que quiere hacerse uno, desposarse con cada uno de nuestros alumnos, es por ello preterido y postergado en pro de los amantes que se les ofrece en el mundo moderno. Si no sentimos este celo en nuestro corazón, quiere decir que aún tenemos mucho de funcionario y poco de educador y apóstol, pero siempre hay tiempo para rectificar el camino. Por último, no olvidemos que debemos formar para nuestro tiempo. Algunos interpretan esta afirmación como si debiéramos preparar a nuestros estudiantes para adaptarse al mundo moderno, adecuarse al mundo moderno, pensar como todos, vivir como todos, nada más lejos del ideal de un colegio católico, que debe enseñar a ser distintos ahora, al revés. Los chicos deben enseñarse eso, a ser originales, a aprovechar la rebeldía del joven para enseñarle a rebelarse contra este mundo pelón que nos invade. Nada más lejos pues del ideal de un colegio católico, en este acomodamiento con la modernidad. Es la manera de ser modernos, haciendo lo que hacen todos, que es muy fácil, y sabiendo enfrentar los errores del propio tiempo con espíritu creador. En el medio del caos, de este caos, de las concepciones y los comportamientos de nuestra época.
se prestan oídos a las exigencias más profundas de una sociedad caracterizada por el desarrollo científico y tecnológico, que podría desembocar en la despersonalización y en la masificación. Si se quiere darle una respuesta adecuada, resulta que hay una necesidad de que la institución sea realmente educativa, o sea, que se haya el grado de formar personalidades fuertes, robustas, valientes, capaces de hacer opciones libres y justas. Personalidades fuertes, capaces de discernir lo bueno de lo malo, que aman la justicia y aborrecen la iniquidad, que abrazan la verdad y aborrezcan el error. Esto es lo que necesitamos. Por ello, hoy menos que nunca tenemos derecho a formar mentalidades gregarias, católicos planes. El enemigo de Dios y de la Iglesia tiene un especial interés por dominar el campo de la cultura. Ahí se vuelca toda la revolución de la modernidad, buena parte. Sabemos que en Italia los dirigentes del llamado eurocomunismo, que de la mitad del siglo pasado han dicho que en estos momentos no les interesa tanto la toma del poder cuanto la toma de la cultura. El que toma la cultura da forma al país. Nosotros católicos debemos trabajar intensamente por dar una forma católica a la cultura de nuestra patria, a menos lo que está a nuestro alcance. Debemos formar jóvenes de carácter, capaces de negarse a la masificación contemporánea, esa terrible dictadura del espíritu, peor que cualquier opresión física. La educación es obra de artesanía, no de producción masiva o de serie. Formar jóvenes con ideales, con escala de valores, con una visión verdaderamente católica del mundo. Si al menos cada año, yo pienso muchas veces, si al menos cada año salieran de nuestros colegios llamados católicos, solo cuatro alumnos, realmente bien formados y militantes, pronto cambiaría el ambiente de nuestra patria. Resolvámonos pues a buscar, tal es nuestra misión, nuestra difícil pero fascinante misión.